Bueno, Alfredo, primeiro de nada, como afronta o equipo partido de Bande despois desta semana de moitos partidos, con 2 encontros en apenas 7 días? Bueno, creo que al fin y al cabo es un partido más, 3 puntos, fuera de casa, hay que ir a por la victoria y lo que queda de 3 partidos, bueno, los jugamos nosotros y también los jugaron ellos y el resto de equipos, o sea que un partido más. ¿Y cómo está la moral del equipo después de esa última victoria ante el Ribeiro y ese pequeño tropiezo en Pontellas? Bueno, a ver, las victorias siempre dan ánimo al equipo y no sé, sí que es verdad que en Pontellas nos escaparon 3 puntos porque al final fuimos ganando todo el partido y en 2 minutos se nos fue al traste, pero bueno, esto acaba de empezar, queda mucha liga todavía por delante y creo que acabaremos consiguiendo el objetivo. Y del Bande, el rival del domingo, un equipo muy físico, que se repliega muy bien, que concede pocas oportunidades y que aprovecha las pocas que tiene. ¿Qué os ha dicho Fernando de cara a este partido? La verdad es que aún apenas hablamos nada del rival, pero bueno, al final físicos son casi todos los equipos, en plan, no creo que sea muy diferente de jugar en Bande, de jugar en Campo Lameiro o en otros sitios. Sí que es cierto que el Bande tiene buenos jugadores y llevan jugando juntos mucho tiempo y va a ser complicado, pero bueno, como otro partido más. Esta es tu primera temporada aquí en el Ourense. ¿Qué se siente al jugar en el campo de O Couto? Bueno, la verdad que está muy bien, nos mola mucho jugar con la grada, que haya 1000 personas o las que haya, o 1200 o 900 o las que sean, pero sí que es un plus para el equipo que haya tanta gente animando y que esté la gente tan involucrada y la verdad que muy contento. ¿Qué llamamiento harías a la afición de cara a este partido del domingo? Normalmente suelen desplazarse muchos fuera, es un partido al rival que es más cercano y posiblemente vuelva a haber otro desplazamiento masivo. Bueno, que los que puedan o quieran, pues que se animen a venir, que intentaremos regalarles una victoria para que al fin y al cabo, sin la afición no seríamos nadie. Y el día del gol olímpico de aquí en el Couto, cuéntanos, ¿cómo se te ocurre ese lanzamiento que acaba entrando directo desde el córner? Bueno, ya ni me acordaba casi, fue una semana, bueno, nada, esa semana hablé con Nacho, que se encarga más así de la estrategia y tal, y bueno, me dijo que sacara así bastante cerrado el córner, el segundo palo, y a ver, realmente no quería meter gol olímpico, realmente no creo que haya nadie que quiera tirar un córner directo, ¿sabes? Puedes tirarlo más cerrado, menos cerrado, lo saqué bastante cerrado, me salió así y nada, un gol más. Estás destacando precisamente por eso, por los goles este año, eres el pichichi del equipo, pero bueno, ya son varios los compañeros que comentan que lo importante al final es el equipo, no los goles. Sí, sin duda. No, realmente nunca fui demasiado goleador y mientras pueda seguir ayudando a ganar los partidos, da igual que marque yo, que marque otro, a mí no me fijo en eso, la verdad.